del Palacio de Correos en Guatemala. 1967. Selvin Kalish era un joven campesino oriundo del cantón Durazno, Jalapa, que llegó a la ciudad de Guatemala en enero de 1967, buscando un mejor futuro. Mis abuelos le dieron trabajo en su panadería, ubicada en la 12 calle entre la 7ª y 6ª avenida de la zona 1 capitalina, cerca del ícono edificio de correos y telégrafos. Yo vivía con mi mamá y mis abuelos en el segundo nivel de la panadería. Tenía en ese entonces 9 años y recuerdo que me había encariñado con Selvin porque le gustaba bromear conmigo todas las mañanas cuando bajaba a desayunar antes de irme a la escuela, y a veces me contaba historias de miedo de su pueblo. Para diciembre, Selvin estaba por cumplir 1 año de trabajar para mis abuelos y se había mudado al barrio de Gerona para estar más cerca de su lugar de trabajo. Desde ahí, caminaba cada madrugada hacia la panadería para llegar a hornear el pan de la mañana. Una fría y silenciosa madrugada. De camino hacia la panadería, divisó a lo lejos varias luces de colores que titilaban bajo el arco de correos. Entendió que debía tratarse de los adornos navideños que le había contado, que colocaban en esa época del año, algo que era totalmente nuevo para él. Emocionado, siguió avanzando sobre la 12 calle en dirección hacia el arco. Eran las 2:35 de la madrugada, así que pensó en apresurar el paso para tener un poco más de tiempo y apreciarlos de cerca antes de las 3 a.m., que era su hora de entrada. Las calles estaban totalmente desiertas a esa hora, pero a lo lejos se escuchaba un leve murmullo. Al llegar a la 8ª avenida, logró divisar varias sombras corriendo de un lado a otro, sobre el pasaje superior que atraviesa el edificio de correos. El murmullo provenía de esas sombras, imposible de identificar debido a la débil intensidad de los foquitos. En todos los meses que lleva realizando el mismo trayecto, nunca había visto algo así, por lo que titubeó un poco. Pero luego recordó que el día anterior yo le había enseñado la carta que le había escrito a Santa Claus, explicándole que todos los niños de la ciudad le enviaban cartas a Santa pidiendo regalos para Navidad. Deben tener mucho trabajo en el correo, pensó, y continuó avanzando. Al llegar justo bajo el arco, el ruido del murmullo era aún más fuerte y se mezclaba con un sonido vibrante que parecía provenir de las bombillas. Selvin se desilusionó un poco al ver que las luces eran mucho más bonitas vistas de lejos que de cerca, y pensó en proseguir su camino, pero súbitamente vio cómo varias formas se materializaban en la pared cóncava del arco. Eran rostros y manos que se movían entre la pared y parecían empujarla, como si trataran de romperla y salir de ella, mientras le gritaban palabras en una lengua endemoniada. Selvin trató de correr, pero las piernas se le aguadaron y no respondieron. La tremenda impresión lo hizo caer al suelo, por lo que debió arrastrarse para alejarse mientras los rostros se reían de él. Con mucho esfuerzo, logró llegar a la 7ª avenida. Las extrañas formas ya no eran visibles, pero escuchaba claramente las carcajadas de varias personas, hombres y mujeres, burlándose de su víctima. Selvin cruzó la 7ª avenida gateando y se apoyó en el semáforo para ponerse de pie. Avanzó media cuadra apoyándose en las paredes, como si fuera un borracho, hasta que por fin llegó a la panadería. Aquella madrugada Selvin no pudo hornear el pan. Mi abuelo lo encontró a las 5:30 de la mañana, cuando bajó para preparar la apertura del local. Estaba acurrucado en una esquina de la bodega, temblando, sucio, golpeado, con la mirada perdida, las manos tapando sus oídos ensangrentados. Mi abuelo trató de hacerlo reaccionar de muchas maneras. Finalmente, Selvin se puso a llorar amargamente y le contó asustado lo que le había sucedido. Repetía una y otra vez la forma en la que esos rostros se mezclaban con la estructura del arco y parecían querer agarrarlo y llevarlo dentro de las paredes. Por supuesto, nadie creyó su historia. Mi abuelo le dijo a Selvin que se tranquilizara y le dio el resto del día libre para que se fuera a su casa y se repusiera. Selvin se dio cuenta de que ya no tenía su cartera, así que mi abuelo le dio 5 quetzales y le dijo: te quiero aquí a las 4:10 mañana, que hoy no tenemos producto que vender. Pero Selvin nunca más regresó a trabajar y no supimos más de él. Unos días después, escuché a mi abuelo contarle a mi mamá parte de esa extraña historia que Selvin había mencionado y que seguramente lo habían asaltado esa madrugada. Pero cuando me vieron dejaron de hablar. Nunca quisieron decirme qué había pasado con aquel sonriente panadero.
pero alcancé a escuchar acerca de los rostros en el arco que estaba a media cuadra de mi casa. A raíz de esto, me surgió una fascinación y cierto temor por el edificio de correos y telégrafos. No era muy antiguo, fue construido entre 1937 y 1940, pero escuchaba con atención cada vez que alguien contaba historias de sucesos paranormales que ocurrían en ese lugar. ¿Le habría sucedido algo paranormal a Selvin en el arco? La pregunta me carcomía la mente cada día. Al pasar bajo el arco, un escalofrío recorría mi cuerpo y me preguntaba qué había pasado esa noche.